Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en este ejercicio, bueno, pues con estos daticos tomados de un grupo de 30 personas que indicaban la cantidad de minutos dedicados a terminar una tarea específica. Nos dimos cuenta que si queríamos 5 clases, obteníamos estas clases de 128 a 145, 146 a 163, bueno, en fin. Y estábamos calculando las marcas de clase que básicamente son los puntos medios de estos intervalos. O sea, tú sumas, divides por 2 y te da. Y les había dejado de tarea terminarme los intervalos de clase, ¿no? Perdóname, las marcas de clase de los intervalos de clase que ya habíamos calculado. Bueno, si hicieron la tarea, tuvieron que haber llegado a estas marcas de clase. Entonces, para el primer intervalo de clase, 136.5, que ese creo que ya lo habíamos hecho la clase pasada, que era este. Para la clase 2, 154.5, que es el punto medio entre esos dos elementos. Y si seguimos haciendo la suma de estos dos términos divididos entre 2, te da este. La suma de este límite inferior con el límite superior te da 190.5, en el promedio, ¿no? O sea, la suma dividido entre 2. Y la suma de estos dos dividido entre 2 te da 208.5. Usted dirá, bueno, profesor, las marcas de clase, ¿por qué son importantes? Bueno, ahorita le vamos a ver la utilidad principalmente en la parte gráfica. Pero por ahora vamos a empezar a hablar de qué es, qué son las frecuencias relativas y qué son las frecuencias absolutas, ¿ok? Entonces, la primera parte para hacer la construcción de un diagrama de frecuencias, pues es la parte de los intervalos de clase, que a veces puede ser un poquito cansón, ¿no? Se dieron cuenta que tuvo su trabajo, pero ya cuando se hizo esta parte de los intervalos de clase y las marcas de clase, ya vamos a poder hacer un montón de cosas. Entonces comencemos con las frecuencias relativas. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de frecuencias? Bueno, pues primero que todo necesitamos calcular las frecuencias relativas, que básicamente pues las frecuencias relativas representan el número de datos que están en el intervalo de clase dado. O sea, ustedes escogen un intervalo de clase y miran cuántos datos pertenecen a ese intervalo de clase. Cuéntame, Sara. Ujú, ujú, sí. Ah, y puede ser a 10. Yo les había dicho en la clase pasada que si toman un valor aproximado y lo toman más pequeño que el valor que obtuvieron, en ese caso les puede generar, pues les podrían quedar datos por fuera de los intervalos de clase. ¿Sí? Entonces yo siempre les decía que si les di un valor decimal, pues siempre tomen el entero que sigue, no el entero anterior, ¿ok? O sea, si te dio digamos 9.2, tú podrías tomar el entero siguiente que sería 10. Y de esa manera, cuando tú calcules los intervalos de clase, pues no es menos probable que se te salgan los datos. Pero yo les había contado también incluso que cuando ustedes inician los intervalos de clase, ustedes pueden escoger un dato que no sea el más pequeño, que creo que es como les ocurre en el taller, ¿no? En el taller creo que el dato que les pide el libro es un valor muy específico y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el libro hace eso? Bueno, básicamente es como para que quede bonito los cálculos, pero uno en teoría o por lo menos en la práctica siempre utiliza este primer valor como el más pequeño de los datos para evitar ese problema de que te queden volando datos, ¿ok? Entonces, pues no, de todas maneras ahí tú escogerías siempre el entero que sigue, ¿sí? O sea, si te dio 9.2, tomas el entero que sigue, que sería 10, como anchura de clase. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos bien? Ok. Ah, ok, dale, perfecto. Entonces, ¿qué es una frecuencia relativa? ¿O qué son las frecuencias relativas? Pues bueno, tenemos que tener un intervalo de clase. Entonces, dado
un intervalo de clase entonces la frecuencia relativa es la cantidad de datos que pertenecen al intervalo de clase seleccionado. Entonces, a la cantidad de datos que pertenece al intervalo de clase seleccionado, perdóname, la frecuencia que estoy diciendo. Frecuencia, dejémosla solo con frecuencia. Ahorita vamos a hablar de la frecuencia relativa, que ya estamos hablando de proporciones. Entonces, da un intervalo de clase, la frecuencia, qué pena, es la cantidad de datos que pertenecen al intervalo de clase seleccionado. Listo. Que pertenecen. Ok. La frecuencia es la cantidad de datos que pertenecen al intervalo de clase seleccionado. Perfecto. Entonces, por definición, ustedes primero para identificar la frecuencia de un intervalo de clase, pues solamente miran cuántos datos pertenecen a ese intervalo de clase y se escribe al ladito, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? Bueno, vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos acá. Entonces vamos a escoger los datos. Recuerden que habíamos hecho este ejemplo que estaba aquí. Pues voy a volverlo a copiar, ya que pues para mí copiar y pegar no genera problema. Ok. Entonces esta sería la frecuencia. Si quieren la voy a poner acá como en una tablita para acordarnos que esto es teoría, ¿ok? Pues bueno, no es una teoría tan pesada, pero teoría es teoría. Ok. Entonces, vamos a calcular las frecuencias para el ejemplo 1, que era el que le vamos a calculado los intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, la primera parte, para poder encontrar las frecuencias, pues es encontrar las clases, que era lo que nos habíamos demorado un poquito, ¿no? Y ahora vamos a mirar lo siguiente. Voy a hacer acá lo voy a hacer como una tablita. Realmente lo de clase 1, clase 2 y clase 3, esto ustedes se lo pueden quitar, pues porque ahorita estábamos hablando, ¿no? Y más bien ahorita le ponemos un título que diga intervalo de clase. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una tablita por aquí. Yo creo que así de ancha estaría bien. Para que quede ordenadito todo. Y lo que voy a hacer es pegarlo acá. Y aquí voy a dejar el del espacio del título. Perfecto. Entonces, estos serían los intervalos de clase. Y aquí vamos a poner las frecuencias, por ejemplo. Entonces acá podemos poner intervalos de clase. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, su frecuencia. Y es más, voy a quitar acá pues voy a quitar estos colorcitos. Ya les voy a contar por qué. Pues para poderlo ver más fácil, recuerden que cuando ustedes tienen los intervalos de clase les están indicando a ustedes desde qué valor van a tomar hasta qué valor van a tomar en los datos que aparecen, ¿ok?
Entonces vamos a hacerlo con colorcitos. Hagámoslo acá, por ejemplo, este primer intervalo de clase voy a dibujarlo con color moradito. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo vamos a dibujar? Pues vamos a identificar cuáles son los datos que están entre 128 y 145 de los que estaban arriba en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, este 144 está entre 128 y 145, o sea que lo cuento. El 133 también, el 196 no, el 146, el 143 sí, 176 no, 144 sí, 190 no, 133 sí, él pertenece a ese intervalo. 194 no, 134 sí, 215 no, 143 sí, porque es hasta 145, ¿no? 177 no, 129 sí, porque vamos desde 128 hasta 145. 190 no, 128 sí, porque los estoy tomando, este es el límite inferior de la clase. 212 no, 140 sí, porque tiene que estar entre 128 y 145. 192 no, 144 sí. 189 no, 146 no, porque acuérdense que los intervalos de clase te están diciendo de dónde a dónde los puedes tomar. Y el 146 se sale de ese intervalo, ¿ok? 185 no, 130 sí. 197 no, 139 sí. 178 no, 140 sí, 188 no y 135 sí. Entonces, en total, ¿cuántos datos escogimos acá? Pues miremos a ver. Entonces, en total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que la frecuencia de este intervalo de clase es 14. Y esa sería la cantidad de datos que pertenecen a ese intervalo. ¿Vamos bien hasta acá? 3, 6, 9, 12. Ah, perdóname. Son 3, 6, 9, 12, 15. Qué pena con ustedes. Acá es 15. Ok, ahora sí. Ese es el valor de la frecuencia de ese intervalo de clase. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora seguimos con el otro intervalo de clase. Entonces ahorita hagámoslo, por ejemplo, con color verdecito para que nos quede más lindo. Y vamos a ver qué datos viven entre 146 y 163. Entonces empecemos. 196 no, 176 tampoco, 190 no, 197 no, 215 no, 177 no, 190 no, 212 perdóname no, 192 no, 189 no, 146 sí, o sea que acá habría este primer datico hasta ahorita. 185 no, 179 tampoco, 178 tampoco y 188 tampoco. O sea que en este caso la frecuencia es 1. Usted me podría decir, profesor, oiga, y si no hubiera ningún valor que estuviera en ese intervalo de clase, ¿qué pasa? Pues se pone un 0. Entonces uno no se mata tanto con eso. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de datos que viven en el intervalo de clase. Y puede darse el caso que en un intervalo de clase no viva ningún dato, ¿ok? Entonces es para que también tengan en cuenta. Aquí por lo menos casi nos da un ejemplo con estas condiciones. ¿Listo? Pero bueno, en este caso nos dio solamente un datico que está entre 146 y 163, ¿ok? Ahora vamos, por ejemplo, vamos a usar, no sé, rosadito para identificar el otro intervalo de clase. Ahora son los que están entre 164 y 181. Entonces 196 no, 176 sí, porque recuerden que tiene que estar entre 164 y 181. 190 no, 197 tampoco, 215 no, 177 sí, este que está acá. 190 no, 212 no, 192 tampoco, 189 no, 185 tampoco, 197 no, 178 sí y 188 tampoco. Entonces, en este caso, ¿cuántos daticos en rosado quedaron? Quedaron 3, ¿no? O sea que la frecuencia de esta es 3.
Ahora hagámoslo si quieren con naranjita entre 182 y 199. Entonces, ¿quiénes están entre 182 y 199? Entonces empecemos. 196, sí. 190, también. 197, sí. 215, no. 190, sí. 212, no, se sale. 192, sí, porque tiene que estar entre 182 y 190. 189 también. 185, sí. 197 también. Y 188 también. O sea que en este caso, ¿cuántos datos tenemos de color naranjita? 3, 5, 6, 9. Tenemos 9 de color naranja. Y el último intervalo, pues si quieren hagámoslo de color rojito. Pero creo que ya se ve quiénes son los datos del último, ¿no? O sea, los datos del último, pues son los que no están en color. Que sería el 215 y el 212. Y creo que ya. O sea que en este caso solamente habrían dos datos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Entonces, fíjense de la importancia de los intervalos de clase cuando les decía que ellos deben cubrir a todos los datos. O sea, la idea de definir, por ejemplo, 5 intervalos de clase es que los datos queden recopilados en esos 5 intervalos. Por ejemplo, que no me queden datos por aquí volando. Digamos que me hubiera quedado, por ejemplo, aquí un 218. Bueno, digamos que me hubiera quedado un dato así volando. Y aquí ustedes digan, bueno, ¿y qué hago acá? ¿Sí vamos bien? Entonces, fíjense que para ese tipo de ejercicios, pues bueno, lo que se busca es que no vayan a quedar datos volando. Y usted podría decirme, profesor, ¿y por qué pueden quedar datos volando? Bueno, si usted toma un intervalo de clase lo suficientemente pequeño, o sea, por ejemplo, si usted tomó el valor aproximado y a usted le dio lo que hablamos ahorita, 9.2. Si usted toma el intervalo más pequeñito, puede darse el caso que le queden datos por fuera a pesar de haber tomado un intervalo utilizando la fórmula de la anchura de clase. ¿Ok? Entonces uno todas estas cositas siempre las verifica para evitarse dolores de cabeza. ¿Bien? Pero bueno, entonces de esta manera calculamos la frecuencia. Ahora vamos a verificar qué es la frecuencia ahora sí relativa. Qué pena con ustedes. Entonces, este sería el intervalo de clase y su frecuencia. Perfecto. Ya con que usted calcule la frecuencia, ya podemos hablar de frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Realmente esta tabla la vamos a poder extender un poquito más. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa y porcentual, de una vez pongamos acá. Bueno, entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? Entonces, la frecuencia relativa representa una proporción o una división. Entonces, la frecuencia relativa de un intervalo de clase es la proporción entre la frecuencia del intervalo de clase entre el número total de datos, que lo podemos llamar n mayúscula, ¿ok? Y a la frecuencia del intervalo de clase lo podemos llamar, por ejemplo,
Bueno, a veces en teoría se le pone, por ejemplo, un n minúscula sub k, por ejemplo. Bien, para indicar que estamos en la clase número k. Pero bueno, o n sub i. ¿Listo? Entonces, en términos de fórmula, pues la frecuencia relativa es igual a la frecuencia del intervalo de clase, de la frecuencia relativa de intervalo de clase, es igual a la frecuencia del intervalo de clase dividido entre el número total de datos, que pues esto se podría escribir como el n sub i dividido entre n. ¿Ok? A veces a las frecuencias se le indica como los n sub i, pero pues no voy a utilizar esa notación, pero es como si acá dijéramos que este era n1, primer clase, segunda clase, tercer clase, cuarta clase y quinta clase. O sea, ustedes le pueden poner como un subíndice indicando el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero pues creo que es más fácil como verlo directamente como la división que les acabé de contar. Bueno, ¿ustedes cómo creen que podrían calcular el total de datos sin tener que contarlos directamente? O sea, si ustedes calcularon los intervalos de clase, resulta que ocurre lo siguiente. Si usted toma los daticos que están ahí en esa columna de frecuencias y me los suma, pues ahí va a obtener usted el total de datos Espérate un momentito. Les voy a contar acá una cosita importante. Y es que si usted me hace la suma del total, o sea, si me haces la suma de estos datos, el n, que sería el total de datos, ese sí lo podemos llamar n mayúscula, pues es la suma de los elementos que están acá. Si ustedes me toman las frecuencias y las suman, ¿cuánto les da? ¿Cuánto nos da 15 más 1 más 3 más 9 más 2? Creo que eso nos da 30. Y si ustedes miran, ese es el total de datos que tenemos originalmente, ¿no? Por acá tenemos 3 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿no? 9, 9, 10 columnas. Entonces tenemos 3 filas y 10 columnas, 3 por 10, 30. O sea, hay 30 datos, ¿ok? Entonces, si ustedes calculan las frecuencias por los intervalos de clase y suman todas las frecuencias, les va a dar el total de datos, ¿ok? Total de datos. O el número total de datos. Pongámosle acá el simbolito del número. Perfecto. Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden entender que para calcular esto, pues bueno, podemos tomar el número total de datos, que ese es el que estamos llamando el n, y vamos a hacer las divisiones entre las frecuencias y esos valores que están ahí, ¿ok? Entonces, frecuencia del intervalo de clase, que bueno, obviamente depende de qué intervalo de clase esté parado, ¿no? Para cada intervalo le puedo hacer el valor de su frecuencia relativa, ¿ok? Y resulta que también podemos definir, bueno, como esto es una proporción, las proporciones también están relacionadas a un porcentaje. Entonces, cuando hablemos de la frecuencia porcentual, pues la frecuencia porcentual es la representación en porcentaje de la frecuencia relativa.
y está dada por... O sea, básicamente si ustedes calculan la frecuencia relativa, también ya conocen la frecuencia porcentual. Y está dada por lo siguiente. Pues básicamente la fórmula es la misma de la frecuencia relativa. Lo único que cambia es una cosita y es la siguiente. Como va a representar un porcentaje, pues cuando uno tiene una proporción y la quiere ver como un porcentaje, esta sería la frecuencia porcentual. Pues es la misma proporción de la frecuencia relativa, pero la única diferencia es que se multiplica por 100. Multiplicamos por 100 y le ponemos porcentaje. ¿Ok? ¿Se acuerdan que eso nosotros lo vimos, no? Cuando hablamos de lo del repaso en la primera semana de clase, yo les contaba que a veces pues uno puede escribir una proporción o una cantidad de cierto valor como un porcentaje dado. Entonces eso es lo que está pasando aquí en la frecuencia porcentual. Tú haces la frecuencia relativa y la multiplicas por 100 para que te dé un porcentaje. Entonces la única cosa rara es que a la frecuencia relativa, perdón, se le multiplica por 100 y se le pone porcentaje. ¿Vamos bien hasta acá? Y esa sería, pues bueno, la definición de frecuencia relativa. Vamos a ponerlo acá con rosadito. Y la diferencia entre frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y eso cómo se calcula? Bueno, fíjense que el dato más importante es la frecuencia del intervalo de clase, cosa que ya lo aprendimos a hacer acá. Entonces, por ejemplo, con este mismo diagrama ya podemos hacer frecuencias relativas y frecuencias porcentuales de una vez. Entonces, voy a volver a copiar aquí esta tabla, pero sin tanto color. Y vamos a calcular esos valores, ¿les parece? Lo voy a hacer acá un poquito más pequeñito. Y pues bueno, como ya sabemos que este es el intervalo de clase, pues esto lo voy a ir borrando para que no me moleste. Esto, creo que ya sabemos cómo se hace cómo se calculan las frecuencias. Aunque bueno, podría hacer lo siguiente, espérate, verás. Ok. Perfecto. Entonces, podemos hacer ahora lo de las frecuencias relativas y absolutas. Perdón, frecuencias relativas y frecuencia porcentual de la siguiente forma. Yo creo que para frecuencia absoluta no es necesario frecuencia relativa no es tanto espacio, porque como representan un porcentaje, pues no necesita tanto espacio realmente. Y es más, hasta podríamos quitarle espacio a esto y dejarlo un poquito más. Bueno, espérate, lo corro acá un poquitín. Perfecto. Entonces, conocemos la frecuencia, los intervalos de clase y vamos a mirar ahora qué sería la frecuencia relativa. ¿Y qué sería la frecuencia porcentual? Bueno, entonces en teoría la frecuencia relativa, como es una proporción, va a ser un número decimal, ¿ok? Entonces acá hay una cosita importante y es que podemos escribirla acá, espérate, voy a correr esto un poquitín. Bueno, ya sabemos que la frecuencia porcentual pues es un porcentaje, ¿no? Pero la frecuencia relativa
se puede entender también de la siguiente forma. Este numerito que te va a dar acá es un número entre 0 y 1. O sea, va a ser un valor decimal, ¿ok? Y es un valor decimal que va a estar entre 0 y 1. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué va a ser entre 0 y 1? Bueno, precisamente porque la frecuencia que está aquí es un valor que es más pequeño que el denominador, que es el total de datos. Y usted me dirá, profesor, ¿eso siempre ocurre? Bueno, el único caso extremo, o sea, los valores de la frecuencia de los intervalos de clase no puede ser mayor al total de datos. Y fuera de eso, la suma de ellos me tiene que dar el total, ¿ok? Entonces, si ustedes toman un valor que es más pequeño que, en este caso, el total de datos, y hacen la división entre un número que es más pequeño dividido entre el total, pues esa fracción no puede ser ni mayor que 1 ni más pequeña que 0, ¿ok? Porque son números positivos, ¿no? Entonces, como son números positivos, tiene que ser mayor que 0, mayor o igual. Bueno, pueden ser 0, ¿no? Entonces sería mayor o igual que 0. Pero fuera de eso, como el numerador no es más grande que el denominador, esa fracción siempre va a ser más pequeña o igual que 1. Entonces, una cosa importante de ese valor de la frecuencia relativa, perdón, es que siempre va a ser un número entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, si usted me calcula una frecuencia relativa y le da 3,2, pues la está embarrando horriblemente, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, calculemos la frecuencia relativa. Entonces, en este caso, vamos a poner los colorcitos. Entonces, este sería el n, que sería el total de datos. Y recuerden que habíamos dicho que, bueno, empezamos con el morado. Esta era la frecuencia del primer intervalo. Entonces, si ustedes quieren calcular la frecuencia relativa, pues básicamente para el primer intervalo sería 15 dividido entre 30, que en este caso es un medio, que esto en valor decimal sería 0.5. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia dividida entre el número total de... Perdóname, 30, 13 puse. Dije 30 y puse 13. Qué pena con ustedes. 30. Ok. Entonces sería 15 dividido entre el total de datos, que son 30, que te da un medio. Si lo quieren lo pueden hacer en la calculadora. Y en valor decimal sería 0.5, que de nuevo les estaba diciendo que la frecuencia relativa es una fracción que siempre es un valor entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Y cuál sería la frecuencia porcentual? Bueno, pues sería este mismo dato que está aquí, pero se tiene que multiplicar por 100 y se le pone porcentaje, ¿no? Eso fue lo que les conté ahorita. Entonces, por 100 y se le pone por ciento. Si ustedes hacen esa multiplicación, creo que les va a dar el 50%, ¿no? Porque sería 0.5 por 100, les va a dar 50. Y a ese 50 le ponemos el símbolo de porcentaje. ¿Vamos bien hasta acá? Si quieren, verifiquen en la calculadora, por favor. Entonces, esa sería la frecuencia porcentual y la frecuencia relativa para el primer intervalo de clase. Continuamos con el resto. Entonces, ahora lo voy a hacer con este que está acá, que sería 1 entre 30. Y que esto aproximadamente, si no estoy mal, es 0.033. Esto es aproximadamente igual a 0.033. ¿Ok? Y realmente se repite. Entonces recuerden que en el colegio pues uno usualmente le pone un simbolito arriba. Pero si ustedes quieren lo pueden aproximar a 0.033 y ya. Ahora a ese valor lo van a multiplicar. O sea, vamos a tomar ese mismo 1 dividido entre 30. Pero lo voy a multiplicar por 100. Y le pongo el símbolo de porcentaje. O sea, es que básicamente es la misma división. Y acá le ponemos multiplicado por el 100%. ¿Cuánto les da esa multiplicación por 100? Y le ponen el porcentaje. Entonces, esto aproximadamente sería el 3.3%. Recuerden que aquí estamos tomando un valor aproximado, pues
porque si tomáramos el valor real sería 3.33333 y pues bueno, nos queda un poquito feo. La frecuencia porcentual se puede tomar también con un valor aproximado, en el caso que tenga valores decimales infinitos. Pero por ejemplo hay algunos casos en donde no. Por ejemplo, en el siguiente creo que nos va a dar un décimo la fracción. Pero bueno, verifiquémoslo. No les quiero hacer spoiler. Entonces 3 dividido entre 30. El de abajo sería 9 dividido entre 30. Y el otro sería 2 dividido entre 30. Esto sería 0.1 directamente. El de 9 entre 30. Esto sería 0.3 exactamente. Y el 2 entre 30 creo que te da un 1 sobre 15. Y este es aproximadamente igual a 0.067. Si lo aproximamos a tres cifras decimales, o sea, es 0.66666. Pero si lo cortamos hasta la tercera, lo podríamos aproximar a 0.67. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues calculamos de una vez todos los valores con sus respectivos valores decimales. ¿Ok? El 9 lo pusimos de color naranja. Colorcito naranja. Y el otro de colorcito rojo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces aquí se multiplica por 100, por 100, por 100. Y pues los valores aproximados, bueno, en donde sean aproximados, creo que en el primero no sería aproximado y esto te daría de una vez el 10%, ¿no? Esto te daría el 30%. Y el último aproximadamente es igual a 0. Perdóname, a 6.7%. ¿Listo? Oigan, una pregunta que uno podría hacerse es, oigan, fíjense que aquí en la frecuencia nosotros sumamos y nos dio el total de datos, ¿no? Que fue 30. ¿Qué pasaría si usted me suma las columnas de la frecuencia relativa? ¿Y qué pasa si usted me suma la columna de la frecuencia porcentual? ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué creen que ocurre? Entonces, otra forma también de verificar de que esta tabla nos quedó bien es que si ustedes suman todos los valores de la frecuencia relativa, si suman estos valores de acá, les tiene que dar 1. Entonces, una observación acá es que voy a ponerlo aquí. Si se suma esta columna, voy a correrlo un poquitico más hacia arriba. Ahí está bien. El resultado es 1. Y de nuevo, si se suma la columna de las frecuencias porcentuales, si se suma esta columna, el resultado es 100%. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué tiene que ocurrir eso? Bueno, si lo vemos en términos de porcentajes, recuerden que en los intervalos de clase están todos los datos. Entonces, si lo vemos en términos de frecuencia porcentual, si sumamos todos los datos o todos los porcentajes que están ahí, lo que va a ocurrir es que estaríamos calculando
el total de los datos. Y recuerden que el total de algo pues siempre va a representar el 100%. Entonces si ustedes suman todos los intervalos de clase en términos de porcentaje, pues al sumarlo todo tendría que darme el total, que el total siempre representa el 100%, que eso lo vimos de nuevo en la primera semana de repaso, ¿se acuerdan? Y si lo vemos en términos de frecuencia relativa, pues esos valores siempre son valores que están entre 0 y 1, pero resulta que la suma de los numeradores me va a dar el total. Y si ustedes tienen, por ejemplo, 30 entre 30, nos tiene que dar 1. Entonces, realmente hay unas propiedades interesantes de la frecuencia relativa y porcentual, y si ustedes quieren verificar que les quedó bien, porque qué tal que hayan metido mal un dedo, por ejemplo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué pasa si esto me quedó mal, etcétera? Pues en ese caso, uno puede sumar la columna de la frecuencia relativa y te tendría que dar 1 para poder estar seguros y decir, ah, mira, listo, nos quedó bien. ¿Ok? O si sumamos la columna de la frecuencia porcentual, también nos debería dar 1. Bueno, 100%, perdóname. Nos tendría que dar 100% si es la frecuencia porcentual. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, resulta que de esta misma forma también podemos hablar de las frecuencias acumuladas, ¿ok? Que básicamente van a ser frecuencias acumuladas y frecuencias acumuladas porcentuales. Entonces hay dos tipos de frecuencias acumuladas, aunque creo que usualmente se utiliza acá no se toma el del porcentaje acumulado por lo que veo, porque como les digo, quiero utilizar pues lo mismo que da el libro para que ustedes no terminen haciendo cosas que no son, ¿ok? Pero sí, aquí veo que él solamente habla de la frecuencia acumulada, pero solamente en términos de los datos. Bueno, aquí él hace la frecuencia acumulada en términos de los valores que son menores que un intervalo de clase. Pero realmente uno lo puede hacer directamente con los intervalos de clase. O sea, realmente uno puede definir frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, ya vamos a hablar de qué es una frecuencia acumulada. Entonces, aquí ya calculamos frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Ahora vamos a ver qué es una frecuencia acumulada. ¿Ok? Entonces, dado un intervalo de clase, la frecuencia acumulada del intervalo es la suma de las frecuencias de del intervalo de clase y todos los intervalos de clase anteriores a él. Recuerden que los intervalos de clase siempre están ordenados, ¿no? Siempre hay un primer intervalo, segundo, tercer, cuarto y bueno, y continuará. En este caso hay 5, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con los que están antes que él? Por ejemplo, yo puedo definir la frecuencia acumulada para este primer intervalo de clase. Entonces, voy a hacer la de las frecuencias acumuladas si quieren aquí aparte, para que vean una cosita. Ustedes dirán, uy, profesor, eso de las frecuencias acumuladas se ve feo, pero realmente, pues esa definición sí se ve fea. Pero si usted conoce las frecuencias, usted ya me puede hablar acá también de la frecuencia acumulada. Y también podríamos hablar de la frecuencia porcentual acumulada.
Voy a escribir acá una cosita, frecuencia acumulada. Y aquí pues voy a borrar esto porque pues esto ya no es la frecuencia acumulada. Y si quieren también, bueno, es más, podríamos borrar también lo de la frecuencia relativa como para que no se nos mezcle todo. Espérate, voy a borrar esto. Porque ahorita vamos a hablar de la frecuencia relativa acumulada y de la frecuencia porcentual acumulada. Que ese sí es más interesante. Pero si aprendemos a calcular la frecuencia acumulada, pues vamos a entender cómo se hace la frecuencia relativa acumulada y cómo se hace la frecuencia porcentual acumulada. Aunque creo que en este libro, pues en el libro de estadística de Triola no lo definen, pero yo se los voy a definir por si les llega a aparecer algo así en el taller. Creo que no, pero de pronto más adelante sí lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, de una vez. Ok, entonces esta es la frecuencia y los intervalos. O sea, creo que hasta ahí vamos igual, ¿no? Vamos a mirar qué es la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Entonces, ustedes se van a imaginar como si tuvieran un stop. Vamos a dibujarlo, pongámoslo con rojo. Entonces, imagínense que usted tiene una línea de stop. Entonces, vamos a hacerlo para el primer intervalo de clase. Entonces, ¿quiénes son los intervalos que están antes del primer intervalo de clase y también contando el primer intervalo de clase? Pues bueno, en ese caso solamente estaría el primer intervalo de clase, ¿no? O sea, lo que les estoy diciendo es, desde este intervalo, ¿quiénes están antes que él? Pues no hay ninguno, o sea, ese es el primero. Entonces, uno hace la sumatoria de todos los intervalos que están antes de esa línea roja. Entonces, en este caso, como solamente estoy en el primer intervalo de clase, pues la frecuencia acumulada sería otra vez 15. De nuevo, y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque los intervalos que están antes del primer intervalo de clase, pues solamente hay uno, y obligatoriamente, pues la cantidad de la frecuencia del primer intervalo de clase es el mismo valor de la frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver la importancia de la frecuencia acumulada cuando estemos ya en el segundo intervalo. Entonces, si nos saltamos al segundo intervalo, ahora la pregunta es, ¿quiénes son los datos que están antes del segundo intervalo? Y también vamos a contar los del segundo intervalo. En este caso serían estos dos, ¿no? Serían los del 15, que eran los del primero, y los del 1, que es el del segundo intervalo. Y yo les estaba diciendo que son la suma de las frecuencias de ese intervalo de clase con todos los que están antes que él. O sea que ¿cuánto nos da 15 más 1? En este caso nos daría 16. ¿Ok? Entonces la frecuencia acumulada básicamente es, tú llegas a un intervalo de clase y sumas los valores de la frecuencia que están desde el intervalo y los que están antes que él. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Perfecto. Ahora hagámoslo con el tercer intervalo de clase. Entonces, si ustedes ahorita lo bajan hasta el tercero, entonces, ¿quiénes son los datos que están en el tercer intervalo de clase y antes que él? En ese caso, serían estos tres, ¿no? Entonces sería 15 más 1 más 3, o sea que sería 16 y 3, que sería 19. De nuevo, bajan al siguiente intervalo de clase, que sería básicamente 19 más 9, que sería 28. Oigan, y miren una cosita, cuando usted llegue al último intervalo de clase, ¿cuánto le dio? Que sería el mismo número total de datos, ¿no? Entonces, una cosita importante de la frecuencia acumulada es que siempre que usted llegue al último intervalo de clase, le tiene que dar el último dato, tiene que darme el total de datos, ¿ok? Entonces, siempre, entonces, el último dato de la frecuencia acumulada
es el total de datos. Y esto yo creo que lo puedo poner acá para que quede. El último dato de la frecuencia acumulada es el total de datos. Entonces, esta también sería una forma de verificar que la frecuencia acumulada que calculamos está bien. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué más podemos definir acá? Bueno, si usted me pudo definir frecuencia y frecuencia acumulada, pues también podemos definir frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada, que básicamente es tomar estas columnitas, pues voy a hacerlo de la siguiente forma. O sea, realmente esta sería la definición de frecuencia acumulada. Yo les dije a ustedes que les iba a poner como aquí dentro de un recuadro para recordar que esto es teoría, ¿no? Espérate a ver yo dónde más tenía teoría. Ah, acá. Ujú. Ujú. Bueno, yo creo que ahí se me sale un poquitico, pero bueno. Ujú. Ok. Y este pedacito pues lo voy a correr un poquitín para que quede adentro y no les quede por ahí volando. Listo. Perfecto. Creo que ya de esa manera ahí quedó encerradito. Perfecto. Bueno, y de manera similar, pues podemos definir la frecuencia acumulada, relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Creo que en el libro aún no lo ha definido, pero yo de una vez se los voy a definir para que no tengan problemas cuando estemos viendo gráficos, ¿ok? Entonces, frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Dos puntos. Entonces, da un intervalo de clase, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada del intervalo es la suma de las frecuencias relativas, o sea, básicamente es lo mismo, pero cambiando frecuencia por frecuencia relativa, o sea, ahí no hay ningún cambio. Las frecuencias relativas y todos los intervalos de clase anteriores a él. Ujú. Sí, ahí estamos hablando de las frecuencias relativas del intervalo de clase y todos los intervalos de clase anteriores que él. Ok, perfecto. Ok, entonces esa sería la definición de frecuencia relativa acumulada y también tenemos la definición de frecuencia porcentual acumulada.
relativa y porcentual. Dado un intervalo de clase, la frecuencia porcentual acumulada. Ok. Entonces la frecuencia porcentual acumulada del intervalo es la suma de las frecuencias porcentuales, que cambia, del intervalo de clase y de los intervalos de clase anteriores a él. Entonces, básicamente, lo acumulado es básicamente ir sumando, o sea, ustedes se paran en el intervalo en el que están y suman lo que está en el intervalo y lo que está antes que él. Ese es el resumen sencillo. Entonces, voy a copiar esta misma cosita que está acá. Voy a copiar esta tabla que pues ya la hicimos, ¿no? Y pues esta tabla la voy a copiar dos veces. Una para calcular la frecuencia relativa. Espérate un momentito. Ya. Perfecto. Bueno, en vez de hacer aquí la frecuencia porcentual, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la frecuencia relativa acumulada. Entonces, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero no lo vamos a hacer con las frecuencias, sino que lo vamos a hacer es con las frecuencias relativas. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, recuerden que yo había dicho que por aquí vamos a poner un stop. Y vamos a hacer las sumas de las frecuencias relativas que están en este intervalo y antes que él. Pero pues en este caso solamente hay una frecuencia relativa, o sea que en este caso es 0.5 el valor que iría acá. Ahora nos paramos aquí en la fila de aquí abajito y ahora sumamos 0.5 con la frecuencia, bueno, ahora la frecuencia relativa en donde estamos parados es esta y vamos a sumar todas las que estén antes que él. Entonces si sumamos 0.5 con 0.033, pues esto nos daría 0.533. ¿Vamos bien? Porque recuerden que tendríamos que tomar este dato, que es este valor decimal, y se lo sumo a este. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo con las frecuencias absolutas, pero en vez de utilizar la frecuencia del intervalo, estamos trabajando es con la frecuencia relativa. Entonces estamos sumando valores decimales. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora vamos a bajar otro peldaño y ahora vamos a sumar los valores decimales que están en este intervalo, que sería el 0.1, y se lo voy a sumar a todos los dos que están antes. O sea que hasta la final, si hacemos la sumita, nos va a dar 0.633. Si sumamos este, ahora sí nos paramos en la cuarta fila, bueno, en el cuarto intervalo de clase, tendríamos que sumar todos los valores decimales que están aquí en 0.3 y también sumamos los que están acá. Pero miren que da lo mismo que haber sumado este con el último valor de la frecuencia relativa acumulada. Porque recuerden que la acumulada es la suma de estos tres. Por ejemplo, en el intervalo 3 de clase es la suma de los tres que tengo ahí arriba. Y el del cuarto sería sumar los tres que están acá más el último, que básicamente sería sumar estos dos. O sea, si usted suma este dato con este, pues obtenemos también el valor de la frecuencia relativa acumulada para el cuarto intervalo, que sería 0.933. Y por último, si le sumamos el 0.067, pues obtenemos 1 directamente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la suma de todas las frecuencias relativas les daba 1? ¿Se acuerdan que por aquí les había dicho? Mira, por aquí les había hecho el spoiler si es que les había quedado bien.
Si se suma esta columna, si se suma... Ah, esta. Espérate, yo estaba leyendo otra cosa. Espérate, le pongo una E bien bonita. Esta columna, ahora sí. Esta columna, ahora sí. El resultado es 1, el resultado es 100. Perfecto, esa sería la frecuencia relativa acumulada. Y del mismo modo podemos hacer la frecuencia porcentual acumulada, que voy a utilizar de nuevo este intervalo que está acá. Voy a copiar, bueno, podemos copiarlo todo. Y ahora lo voy a hacer aquí abajo, pues para que me quede ordenadito. Bueno, aquí la única cosa es que voy a hacer acá una cosita diferente. Voy a agarrar esto, voy a borrar esto, porque ahora no me interesa la frecuencia relativa, sino que me interesa la porcentual, ¿no? Que es esta. Entonces voy a poner solamente la frecuencia porcentual. Entonces, fíjense que para calcular la porcentual tampoco necesitamos calcular la relativa, porque miren que ustedes la fórmula la pueden usar directamente con los datos que están ahí. Entonces, por eso se las estoy dividiendo como en diferentes tablas. Bien, para que se den cuenta que, por ejemplo, para calcular la frecuencia o para calcular la frecuencia... Ah, espérate, yo creo que aquí caben las dos, para dejarlas todas en un solo ladito. Perfecto. Entonces esta es la frecuencia porcentual, que fue la que calculamos ahorita. Ahora vamos a mirar qué es la frecuencia porcentual acumulada. Frecuencia porcentual acumulada. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero en vez de sumar frecuencias o en vez de sumar frecuencias relativas, pues vamos a sumar frecuencias porcentuales. Entonces, de nuevo, si usted quiere puede irse con calma y poner aquí como un stop en rojo y vamos a sumar todas las frecuencias porcentuales hasta antes del intervalo que dibujé, pero pues como estamos en el primer intervalo de clase, pues la suma me da 50% directamente, ¿no? O sea, solamente está ese dato, que sería el del 50%. Ahora bajamos un peldañito, entonces bajemos hasta el segundo intervalo de clase y sumamos las frecuencias porcentuales hasta ese intervalo, que sería 53.3%. De nuevo, sumamos hasta el tercer intervalo de clase, que sería 63.3%. Luego, hasta el cuarto intervalo de clase, que te daría 93.3%. Y el último, que sería el quinto intervalo de clase, pues ya con esto nos da el 100%. Vamos bien hasta acá, o sea, recuerden que siempre se va sumando hasta el intervalo en donde estoy parado. O sea, todas las frecuencias porcentuales se sumarían hasta el intervalo donde estoy parado. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, de esta manera es que se llena un diagrama de frecuencias. A veces los diagramas de frecuencias son largos. Por ejemplo, a veces los trabajan es así, acostados, espérate, verás. A veces los diagramas de frecuencia, espérate, verás. Voy a rotarlo 90. Entonces, a veces los diagramas de frecuencia se hacen en hojitas así horizontales, pues porque miren que tendríamos muchos datos, ¿no? Porque mira, tendríamos intervalo de clase, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y sus acumuladas. O sea, habrían 6 columnas además del intervalo de clase. ¿Ok? Yo se los quise dividir en diferentes tablitas como para que no fuera tan largo esto.
Pero fíjense que esto yo lo podría haber puesto como en una columna gigante, o sea, en una tabla gigante. Pues les voy a hacer como el ejemplito así más o menos a veces como salen los diagramas de frecuencias. Y es que a todo lo ponen ahí en una sola tabla. Entonces, claro, les va a quedar una tabla gigante. Les va a quedar por aquí un primer dato, otro. Por ejemplo, sería una cosita más o menos así. O sea, hay diagramas de frecuencias que son una cosita más o menos así. Y les voy a explicar por qué es que salen tantas cosas. Por ejemplo, aquí van 6. Me está faltando una. Bueno, voy a ponerla más chiquitica. Entonces, es para que no se vayan a asustar si ven, por ejemplo, en algún libro algún diagrama de frecuencias que parece una tabla gigante. ¿Ok? Entonces es para que pues no les vaya a dar miedo. Pero pues les quiero explicar a veces cómo es que se pone esto. Entonces, a veces este tipo de diagramas se hacen así. Entonces usted podría haber resumido todos los datos que les di ahorita poniendo acá primero los intervalos de clase. Intervalos de clase. Luego aquí la frecuencia. Y luego podría empezar con frecuencia relativa. Frecuencia porcentual. Y luego podemos tener estas mismas que están acá, pero con sus respectivas acumuladas, ¿ok? O a veces también se hacen de a dos en dos. Por ejemplo, hay libros que la hacen así. Espérate, ver, ahí les voy a mostrar. Frecuencia porcentual, frecuencia relativa. Depende del libro que ustedes estén manejando, pero hay libros que lo hacen así. Espérate, ahí les muestro. Frecuencia. Entonces, hay libros que, por ejemplo, lo hacen así. Tenemos frecuencia y acá al ladito tenemos la frecuencia acumulada. Claro, porque como recuerden que la acumulada es sumar los datos que aparezcan acá y los vamos poniendo acá, pero ya sumados, ¿ok? Entonces, si usted toma su frecuencia, podemos calcular de una vez la frecuencia acumulada. Si tenemos la frecuencia relativa, podemos calcular de una vez la frecuencia relativa acumulada. Si tenemos la frecuencia porcentual, calculamos de una vez la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, se dan cuenta que los mismos, o sea, los mismos datos que calculamos ahorita se podrían representar en una tabla más grande, ¿ok? Yo aquí lo quise hacer separado como para que no nos quedara tan grande, ¿ok? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, hacer el diagrama de frecuencias y hacerlo directamente así como una tabla gigante, lo pueden hacer. Yo no me voy a poner bravo, ¿ok? Entonces, esta cosita que les puse acá es una posible representación. Entonces, esta sería una representación de un diagrama de frecuencias en una tabla. ¿Bien? ¿Y por qué se los pongo? Bueno, porque si usted me va a entregar el taller y usted me quiere hacer el diagrama de frecuencias en una sola tabla, pues lo podría hacer así. Si lo quiere hacer pedacito por pedacito, lo puede hacer así, que de esta manera uno como que no se enreda tanto. Si se dan cuenta, o sea, como son tantas columnas, pues uno puede cometer errores si hace todo de un solo golpe, pero hay muchas formas de representar un diagrama de frecuencias. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo que les estoy contando es diferentes maneras de poder representar estos diagramas de frecuencias. Si usted lo quiere hacer todo en una sola tabla, lo puede hacer, ¿ok? Ya no me voy a poner bravo. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y para qué son importantes estos valores? Pues, básicamente, con estos valores podemos empezar a hablar de representación gráfica. Representación gráfica.
de un diagrama de frecuencias. Ustedes dirán, uy, profesor, ¿cómo así? ¿Se puede dibujar los diagramas de frecuencias? Bueno, sí. Y el primer ejemplo clásico es un histograma, ¿ok? Entonces, o sea, ustedes dirán, profesor, ¿y por qué usted me mató la cabeza haciendo todos estos datos? Bueno, con estos datos usted puede hacer histogramas, ¿ok? Que sería como el primer tipo de gráfico para poder entender este tipo de comportamientos. Bueno, y este tipo de gráfico usted lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer los histogramas que están tomando las frecuencias, o también puede hacer histogramas con frecuencias relativas, ¿bien? O porcentuales, como lo quiera llamar. O sea, uno podría utilizar cualquiera de los datos, ya sea las frecuencias o las frecuencias relativas o porcentuales. ¿Bien? Entonces vamos a ver un primer tipo de gráfico que serían los histogramas. Pues los histogramas son una representación gráfica de de un diagrama, espérate, de un diagrama de frecuencias donde en el eje horizontal se posiciona la marca de clase o el intervalo de clase aquí lo voy a poner entre paréntesis porque puede pasar eso, coma, y en el eje vertical se posiciona las frecuencias o frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias relativas, bueno, las frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. ¿Listo? O sea, en el histograma, básicamente ustedes se lo pueden imaginar de algo de esta forma. Ustedes por acá tienen un plano cartesiano. Y la forma más clásica es utilizar las marcas de clase. Entonces yo acá tengo, digamos, una marca de clase, otra marca de clase, otra y otra. Y lo que se hace es que aquí en el eje X estarían los intervalos de clase. O por ejemplo, las marcas de clase, pongámoslo acá. Marcas de clase en el eje X. Y en el eje Y, por ejemplo, podríamos poner las frecuencias. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una primera marca de clase y ella fue hasta aquí arriba, pues ese sería un primer punto. Luego digamos que luego tomo este valor, luego digamos que tomo este valor, luego digamos que tomo este y luego este. Y lo que se hace es, usualmente con los histogramas, es utilizar rectángulos, ¿ok? O un diagrama de cajas para poder representar esos valores. Entonces, por ejemplo, esta sería la primera caja que representaría esto. Las cajas no necesariamente tienen que ser simétricas, pero pues si uno quiere que quede bonito, la puede poner de manera simétrica. Entonces, básicamente la forma de un histograma es usualmente algo como así. Recuerden que aquí estoy haciendo es como un dibujito haciendo un ejemplo, ¿no?
O sea, como una idea general de qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, esta podría ser la representación de un histograma, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, más o menos la idea de un histograma es esto que les estoy comentando. Básicamente es dibujar algo en este estilo y las frecuencias uno los va poniendo en el eje Y. Pero pues yo creo que la clase de mañana nos vamos a dedicar a hacer representaciones gráficas, ¿ok? También ya vamos a empezar mañana a hablar de los percentiles, deciles, cuartiles y de una vez para el box plot, ¿ok? Cuéntame, Sara. Ah, bueno, yo les había comentado que era para el próximo martes, pero eh, yo estoy esperando a ver qué dice David si les va a dar monitoría este miércoles, presencial, porque creo que la pasada fue virtual, ¿no? Entonces, si es presencial, yo creo que paso unos 15 minuticos antes de que se acabe y hablamos si quieren el examen el martes o si lo quieren de manera virtual, entonces les podría dar más tiempo. O sea, podríamos hacerlo después. Cuéntame, John. ¿Qué te dije?